Los animales suelen ser agresivos, pero ¿sabes por qué esto es así? Las películas le han dado mala fama al tiburón, pero ni aún así está entre los animales salvajes más agresivos con el hombre. Incluso las arañas y escorpiones solo atacan cuando se sienten amenazados. Por el contrario, hay otros integrantes de esta lista que la mayoría creería que son dóciles y tranquilos. Incluso hay quienes piensan que algunos animales aprendieron a mostrar un comportamiento hostil con el ser humano. El cocodrilo tiene unas cuantas víctimas al año. Los cocodrilos son responsables de la muerte de unos 1000 humanos por año, sobre todo en Australia. No obstante, cabe destacar que este no es el mayor depredador o atacante de los seres humanos en la selva. En realidad, los cocodrilos suelen fijarse en presas más pequeñas. La cebra, de los más agresivos que hay en un zoológico. Quizá alguna vez nos hemos preguntado por qué montamos caballos y no cebras. La respuesta es que este es uno de los animales más difíciles de domesticar o domar de todos. Esta especie suele tener un mayor número de ataques a cuidadores en zoológicos que los leones. Ellos suelen ser agresivos, tosudos e intolerantes, especialmente con la raza humana. Los hipopótamos no toleran el acercamiento. Otro animal que ha desarrollado una aversión especial al ser humano son los hipopótamos. En realidad, este es un mamífero que es territorial frente a cualquier extraño. El hipopótamo es la criatura más peligrosa para los seres humanos en África, y se cobran la vida de unas 50 personas al año. Su peso es de 3 toneladas y sus dientes masivos, siendo casi imposible sobrevivir a un ataque cercano. Animales más agresivos con el ser humano. El perro. Aunque tiene el título de el mejor amigo del hombre, es probablemente el animal con más ataques a seres humanos. Según algunas estadísticas, los perros causan la muerte de miles de personas al año, no solamente mediante ataques, sino también con la transmisión de enfermedades. Las serpientes tienen muchas víctimas en su haber. Las serpientes venenosas son responsables de 50.000 muertes humanas al año. Se cree que este es el animal venenoso con más víctimas mortales en su haber, por encima de escorpiones, medusas y arañas. Muy bien, a partir de ahora quizás cambies el concepto de algunas especies que no son tan peligrosas como creías. De todas formas, parece que el animal más peligroso, violento y depredador de todos sigue siendo el hombre. Los animales salvajes poseen aspectos morfológicos y fisiológicos variables que le ayudan a sobrevivir en la naturaleza. Con estas cualidades, los animales salvajes pueden cumplir con necesidades básicas como la alimentación, la cual, como se mencionó anteriormente, deben buscar por sí solos. Y a pesar de que algunos presentan cierta similitud con los domésticos, los animales salvajes siempre están en alerta, ya que de ello depende su supervivencia. Los animales salvajes han desarrollado una serie de implementos que le ayudan a cumplir con cada uno de sus objetivos, como lo es la reproducción, en la cual utilizan varios elementos como la emisión de cantos, coloración y otros rasgos externos que le permiten llamar la atención de sus respectivas parejas. Asimismo, estos animales salvajes, para poder sobrevivir en la naturaleza, al momento de enfrentarse a algo desconocido, presentan altos niveles de cautela, ya que por el mismo efecto de la lucha natural en su medio, los hace desconfiados ante las cosas nuevas. Este medio de actuar hace que los animales salvajes sean impredecibles en su reacción. En algunas ocasiones pueden responder con temor y huir ante un estímulo o amenaza, así como también pueden reaccionar de manera agresiva. Para poder preservar su supervivencia, pueden vivir de diferentes formas, es decir, pueden andar en solitario, en grupo o como mejor se conoce, en manada. Lo expuesto anteriormente depende de las necesidades que tengan cada uno de ellos y cómo las puedan solventar de mejor manera. El comportamiento de los animales salvajes va a depender del estímulo externo al que estén sometidos. Por lo general, el comportamiento de estos animales es innato, ya que estos en abundantes ocasiones tienen una respuesta natural y por instinto a los diferentes desafíos que se le presentan. Para poder sobrevivir en la naturaleza, deben reaccionar rápidamente, ya que de ello depende que puedan conseguir alimento, agua o simplemente escapar de algún depredador. A estos animales se les llama salvaje, entre otras diversas razones, porque pueden presentar un comportamiento agresivo, bien sea contra otros animales o contra el hombre. Este tipo de conducta les permite a los animales salvajes rivalizar por los recursos, tanto con los de la misma especie, así como con animales de especies distintas. El comportamiento innato de los animales salvajes es muy importante, ya que estos pueden venir programados en su código genético, lo que le confiere ventaja en los procesos de selección natural en la carrera evolutiva. Al estar distribuidos por todo el mundo, las adaptaciones que presentan los animales salvajes para sobrevivir en la naturaleza son muy variadas. Estas dependerán de diversos factores, los cuales darán forma a cada una de ellas dependiendo de las necesidades de cada animal. Entre los factores que influyen en las adaptaciones podemos mencionar la temperatura, vegetación, altura, tipo de hábitat, alimentación y defensa. También está en juego el cambio climático, el cual afecta los patrones climatológicos tales como periodos de lluvia o sequía. Para poder solventar cada uno de estos factores, han hecho adaptaciones importantes, tanto en su anatomía como en su fisiología.
Una de las adecuaciones más evidentes es la coloración de su piel o su pelaje. Algunos utilizan esta adaptación para pasar desapercibidos a los depredadores al camuflarse en su entorno. También los depredadores han tomado esta adaptación para sí, de manera que pueden confundirse con su ambiente para acechar a la presa y luego capturarla. Existen otros animales salvajes que utilizan la coloración de su piel como método de advertencia, previniendo a sus rivales de que es un animal peligroso y evitar que sea molestado. Asimismo, otra serie de adaptaciones se hacen presentes, tal es el caso de la modificación de la dentadura dependiendo de la dieta que lleve el animal. También pueden poseer la capacidad de acumular lípidos y grasa en su cuerpo para combatir el frío y poder sobrevivir cuando llegue el tiempo de la invernación. Un hecho muy importante de resaltar es que cada vez que la presencia humana es más frecuente en los hábitats naturales de estos animales, realizando construcciones y quitándole territorio que anteriormente era exclusivo de ellos, motivo por el cual muchos han tenido que adaptarse ante esta situación, y en algunos casos logran vivir muy cerca de los humanos. Tal es el caso de algunas aves que pueden elaborar sus nidos en los edificios y casas cercanas a su hábitat. El comportamiento animal es un conjunto de emociones y acciones, tanto aprendidas como heredadas, que gobiernan la vida de un individuo a lo largo de su vida para poder desenvolverse al nacer, protegerse y hasta el momento de la muerte. Aprendiendo esto, debemos saber que todo animal posee un código de comportamiento que lo hace actuar de diferente manera, y este puede en algún momento hacer que cambien de actitudes, emigrar o hasta partes del cuerpo. Los diferentes códigos de comportamiento pueden ser: Codex Observalis, es la curiosidad u observación de un sitio. Evento extraordinario, animal u organismo extraño al igual que gobierna la búsqueda de presas y la exploración. Codex Honoris, es la aversión a un elemento, animal, cosa o evento climático que en el pasado nos ha hecho daño. Sabe mal, huele mal, o en todo caso es un animal o planta que no es una presa real o no lo es en ese momento. Codex Vulneralis, es la actitud propia de animales pequeños, atemorizados o enfermos, cuya aptitud es el nerviosismo, temor o sumisión. Es la aptitud de presas frente al depredador o de los animales de poco rango frente a los alfa. Codex Titani, es la aptitud que hace al individuo con el poder mental de lograr algo, tomar o cazar, enfrentarse a otro individuo. Puede ser la superación del Codex Observalis u Honoris. Este código se puede dividir en Codex Titani Onca, es la actitud al cazar; Codex Titani Tirana, es la actitud propia al pelear con otro individuo de su propia especie u otra especie. Codex Titani Coita, es la actitud propia de los animales al reproducirse. Si se tornan agresivos, ya será entonces Codex Titani Tirana. Codex Dagda, es la actitud de un animal en plena libertad, donde desarrolla todos sus potenciales. Es la tranquilidad en términos humanos. Será mejor que cuando te acerques a un animal a acariciarlo, analices sus características, a menos que quieras llevarte una gran sorpresa. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. No olvides suscribirte y activar la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!